Bueno, entonces, como le decía, siguiendo con la clase pasada, lo que nos falta para continuar con lo que es esta modalidad, que es la ecografía, son el hecho de andar en lo que son los artefactos en imagen de por ecografía. ¿Ah? Son varios, son 4 o 5 los artificios o artefactos que podemos encontrar en imagen por ecografía, y comienza con el tema de las reverberaciones. Las reverberaciones, básicamente, se manifiesta cuando el ultrasonido o cuando las ondas de ultrasonido se reflejan múltiples veces entre dos superficies, generalmente entre una sólida y otra que es gaseosa. El resultado es una serie de líneas, como le puse aquí en el esquema, unas líneas que se le clasifican como líneas A, líneas que son paralelas en la imagen, que parecen como extenderse hacia el fondo del monitor, como lo vemos acá, en este caso, como lo vemos acá, en este caso. ¿Ah? Y tenemos una superficie que tiene que puede encontrarse aire y parte sólida en el fondo. Aire sólido seguido, y vamos a tener siempre una reverberación por debajo, bien delimitada como líneas que se extienden hacia. ¿Ah? Otro tipo de artefacto que podemos encontrar en las imágenes por ecografía son los refuerzos acústicos posteriores, que se llaman. Básicamente es el efecto opuesto a lo que es la sombra acústica, es otro tipo de artefacto que vamos a encontrar más adelante. ¿Ah? Aquí los ultrasonidos van a pasar a través de tejidos que tienen baja atenuación, como por ejemplo la vejiga, ¿ah? Y genera una imagen más brillante detrás de esta estructura de baja atenuación, que se puede confundir como algo que está con mayor señal por debajo, pero en realidad es un artefacto, básicamente es un halo blanco por detrás, perdón, por debajo de esa superficie de baja atenuación, que generalmente puede tener aire o líquido, ¿ah? Como en el caso de la vejiga. Aquí vemos el refuerzo posterior, tiene un halo bien seguido obviamente, del transductor, o la zona que está por encima de la superficie esta eh, de baja atenuación, o de este tejido de baja atenuación. ¿Ah? Otros artefactos que se llaman coloquialmente cola de cometa, básicamente es un artefacto que generan estas especies de rayitos de luz o colas de cometa a partir de una superficie donde tenemos una interfaz de baja atenuación, por ejemplo, gaseosa a sólida. ¿Ah? Es una zona de hiperecogenicidad en la misma dirección del haz del ultrasonido, que tenemos siempre la sonda por encima, formando formas de rayos láser o cometa, como vemos acá, porque eso se le llama cola de cometa, que se produce por detrás de una interfase muy ecogénica. Es muy patognomónico de lo que es pleura y peritoneo tener este tipo de imágenes. ¿tá? Y estas líneas, este tipo de líneas, para diferenciarla de las líneas por el artefacto por reverberación, se les llaman líneas tipo B o líneas B. ¿Ah? Después tenemos las sombras acústicas, que obviamente que son contrarias al refuerzo acústico posterior. Si en el refuerzo acústico posterior nosotros teníamos como una zona eh, blanca por debajo de esa estructura de baja atenuación, más brillante, nosotros en la sombra acústica es lo contrario, tenemos una sombra, básicamente, como le dice, ¿no? Es una zona de no señal, de no eh, eh, anecogénica, en realidad, ¿no? El ultrasonido acá choca con una interfaz muy ecogénica que no la puede atravesar, ¿no? Por ejemplo, una litiasis, esto es un cálculo impactado, ¿ah? El colédoco, y por debajo tenemos la sombra acústica que genera esa estructura de mucha densidad, otra litiasis ureteral, en un uréter dilatado,
y toda la sombra posterior que se sucede a partir de esa litiasis que se encuentra en Bagdad. Es muy característico, por eso son artefactos, pero a la hora de determinar diferentes estructuras que se encuentran o patología, nosotros, en base a lo que vemos y en muchos casos los artefactos que generan, podemos evidenciar determinadas patologías y llegar a la conclusión de ellas. ¿Ah? Básicamente acá, al enfrentarse a una estructura que refleja casi todos los ultrasonidos, como puede ser algo óseo, calcio o algún metal, se produce una sombra por detrás de ella que debido a la ausencia de eco se genera, y lo vemos acá en el ejemplo. ¿Está? Es una zona oscura de imagen. Después tenemos los artefactos en espejo. Son artefactos donde hay una interfaz muy ecogénica delante de otra imagen curva tan ecogénica como ella, produciendo una sombra acústica posterior. ¿Tá? Vemos acá en el ejemplo específico, esto lo que vemos es el hígado con una masa hepática ahí que genera otra masa más con estas cositas que ven acá, que básicamente son ramas de la suprahepática, que se ven acá largaditas, pero es la imagen, es como la imagen especular de la misma imagen que está por encima. ¿Ah? Una imagen real, una imagen en espejo, falsa. ¿Ah? Al encontrarse con una superficie que refleja intensamente los ultrasonidos, el diafragma o el pericardio, se puede generar una imagen duplicada o en espejo de estructuras que están detrás de esta superficie, como lo vemos. ¿Ah? La anisotropía, básicamente hablamos de anisotropía cuando una estructura muestra propiedades diferentes dependiendo de la dirección del ultrasonido. Dependiendo de cómo nosotros coloquemos el ultrasonido, si lo colocamos de manera correcta, perpendicular a la estructura, o si giramos el transductor hacia un lado o hacia el otro, podemos generar artefactos que son justamente por esta mala imposición de la sonda o el transductor en la superficie. ¿Ah? Si el haz incide oblicuamente, se aumenta el contraste de la imagen, pudiendo distinguir los tendones de la grasa circundante, por ejemplo, acá en lo que es el maleolo externo. Acá tenemos una imagen anecogénica que se genera porque el transductor no está colocado de manera correcta o porque prácticamente el transductor en esta zona es muy difícil de colocarlo. Es, de manera correcta para que se vean todas las estructuras en una vista normal. Siempre, siempre, siempre tenemos que ir buscando la correcta posición del transductor a la medida que vamos posicionándonos en la estructura para que justamente no se generen estos tipos de artefactos, como acá también y acá, que en una vista normal, si lo colocamos en un único sentido donde no se vean, está bien corregido y vemos todo el tendón anular. Estos músculos, esta tendonia que tenemos el hueso. ¿Ah? Con respecto a la nitidez, dos o tres cositas que hay que tener en cuenta. La nitidez en una imagen por ecografía se puede determinar dos tipos, se puede clasificar en dos tipos de resoluciones. Resolución de contraste, resolución espacial. La resolución de contraste refiere a la habilidad de una máquina de determinar o diferenciar dos tejidos distintos. Y la resolución espacial exacta en ecografía se subdivide en lo que es resolución axial y resolución lateral. Y como lo dice el esquema, o lo muestra el esquema, básicamente la resolución axial hablamos de identificar dos estructuras separadas que se encuentran una encima una de la otra, y la lateral distinguir las estructuras que están una al lado. Prácticamente es la resolución que nos posibilita distinguir dos estructuras, pero que pueden estar una sobre otra o una al lado de otra. Básicamente es eso. Y en el caso del axial está relacionado con la frecuencia del transductor. A mayor frecuencia, mayor será la resolución axial. Y
Y la resolución lateral va a depender de mucho del tipo de transductor, ¿ah? Donde algunos transductores tienen mejor resolución lateral que otros. ¿Ah? Modos. Los ecógrafos, todos casi, tienen 2 o 3 modos de funcionamiento. La mayor parte de los ecógrafos disponibles, es decir, en la actualidad, eh, pueden y disponen de varios modos de imagen. Uno son el modo B, o modo bidimensional, ¿tá? Modo 2D. El modo M, que es un modo de movimiento, es un modo para hacer imágenes dinámicas con movimiento. Y un modo D, que es el modo Doppler, ¿tá? Común y corriente Doppler que ya conocemos. ¿Tá? En el modo B, básicamente tenemos la generación de una imagen bidimensional a partir de señales recibidas. Es el modo más común, es el modo de utilización para imágenes abdominales y demás. Siempre se va a estar en modo B. ¿Ah? Acá la imagen está constituida por escalas de grises que definen las diferentes atenuaciones de ultrasonido ofrecidas por los tejidos subyacentes. ¿Ah? Y por ende, acá todos los tejidos con mayor atenuación están representados con color más blanco y los que ofrecen menor atenuación, colores más oscuros. ¿Ah? Lo normal. Después tenemos el modo M, donde la imagen acá es la representación a lo largo del tiempo de la señal emitida y recibida por el transductor o la zona. Una imagen no es una imagen bidimensional en este caso, sino que representan la variación de las atenuaciones del ultrasonido en un determinado periodo de tiempo. Son imágenes que en realidad nosotros las visualizamos de forma bastante bidimensional, pero en realidad eh, son en movimiento, básicamente. Las imágenes, las cardíacas, las imágenes de la peristalsis abdominal, todo lo que genera un movimiento son imágenes en modo B, en modo M. ¿Ah? No son imágenes tan estáticas. Y los modos D, que es el modo Doppler, se basa básicamente en el cambio de frecuencia del sonido que se produce cuando una onda acústica choca con una interfaz de movimiento. Básicamente se utiliza para estudios de órganos que poseen flujo y flujo con un determinado movimiento que nosotros lo vamos a evidenciar con cambios de colores en el ultrasonido. Ah, el Doppler, básicamente el Doppler es eso, es ver la diferencia de la señal que llega con la que se envía y dependiendo cómo es la característica de amplitud de la señal y frecuencia, vamos a determinar si ese flujo viene hacia el transductor o se aleja del transductor. Y coloreamos de determinada manera ese flujo que se genera. Ah, ya habíamos hablado un poco de la clase pasada. Seguridad de los equipos, esto cosas para tener en cuenta nada más para repasar. Siempre tratar de tener transductores en condiciones, siempre no tratar de que se golpeen, no se caigan, o estén, si tienen alguna mueca, corte o lo que sea, tratar de que se cambien, obviamente no pisarlos, no pisar los cables, ni doblarlos tampoco, obviamente si el transductor funciona, la imagen siempre va a estar buena y vamos a evitar artefactos que se pueden generar en la imagen por un transductor dañado. ¿Ah? Nunca dejarlo colgado así, sino que ponerlo en los lugares donde se pueden colocar. ¿Ah? Cada transductor tiene su gancho para enganchar el cable y su vasito para colocarlo paradito con la parte de los cristales hacia arriba. ¿Ah? Ventaja e inconveniente de la ecografía, bueno, es una técnica inocua, ¿no? Bien tolerada por todos los pacientes, donde se pueden ver ampliamente muchas estructuras y que permite visualizar de forma directa desde nervios hasta órganos más grandes y estructuras que no son normales dentro de
cavidades torácicas, abdomen y estudiar lo vascular y cardíaco también, en el caso de que el ecógrafo lo permita. ¿Ah? También se utiliza mucho en procedimientos quirúrgicos, por eso es bueno viendo agujas que ingresan a los lugares de punción, cuando hacemos punciones guiadas por ecógrafo que luego son estudiadas con tomografía. También las primeras localizaciones, por ejemplo, de la subclavia a la hora de colocar un catéter eh, eh, o una central, una vía central. Es importantísimo el tener un ecógrafo porque nos ayuda ampliamente a la hora de la punción, la primera punción para la buena localización y obviamente para el posterior procedimiento. ¿Está? Inconvenientes y el tema del costo de los equipos. Hoy en día cada vez están más accesibles los ecógrafos. Vamos a ser claros, no es algo que sea muy caro, menos si lo comparamos con otros equipos en imagenología, son de los más baratos. Igualmente, cuanto más utilidades tenga, más funciones tenga el equipo, más caro es, ¿no? Manejo, nada, un repasito por la botonera, un repasito por los botones fundamentales que vamos a utilizar a la hora del manejo de estos equipos. Siempre colocar los datos del paciente, siempre primero hay que ingresar los datos del paciente. Estas consolas que ven acá, donde están todos estos botoncitos, van a estar asociadas siempre a un teclado. Lo primero que vamos a ver es una ventana en todos los ecógrafos, básicamente una ventana donde ingresamos los datos y comenzamos el estudio. ¿Tá? Seleccionamos la sonda que vamos a usar, el transductor que vamos a usar. Si es un examen abdominal, obviamente una convexa es la que vamos a usar por definición. Y bueno, hay muchos botones básicos. Uno es el botón de congelación o botón de freezer. Eso cuando alguna vez si le hicieron una ecografía, vieron que cuando le están haciendo ecografía, se congela una imagen específica donde ve algo importante el médico que está realizando. Básicamente congela la imagen para que se almacene o se imprima, en algunos casos que se puede hacer, que lo puede hacer el eco. ¿Tá? Son botoncitos como muy básicos. Lo van a ver como dice freezer o FRZ, como este que ven acá. Acá tenemos el de congelar imagen. Y acá al ladito, muchos ecógrafos tienen el de guardar esa imagen que congelamos. ¿Tá? Medición y texto, ganancia total, eso de ganancia total ya lo vimos. Medición y texto es un botón de medida, toma medidas, toma imágenes con medidas y medidas, es decir, nosotros tenemos la posibilidad de hacer la medida, colocamos un punto inicial y un punto final apretando este mismo botón. Cuando lo apretamos, generamos donde dejamos el cursor, el punto inicial, extendemos el cursor, apretamos no y tenemos la medición en el punto final. Y ahí nos da la posibilidad de colocar texto o no de esa medición y congelar, obviamente, primero congelamos la imagen, hacemos la medición y después le escribimos algún texto importante para que se imprima o se guarde el fax en caso que lo podamos hacer. El de ganancia total es un botoncito o perillita como esta que tenemos acá, ese modo donde podemos dar mayor o menor ganancia. Puede ser independiente de botones como el botón 2D o Bmode, que se llama, o puede estar incorporado. Su función es cambiar el brillo de todos los puntos de la pantalla de forma uniforme, eso ya lo habíamos visto, aclarar toda la pantalla o oscurece toda la pantalla. ¿Tá? Básicamente es un botón bien básico. Después tenemos el TCG, ya lo dijimos, el Timeline Convention, ese tiene que estar todos al medio, todos al medio. Podemos capaz que modificar un poquito hacia un lado o hacia el otro, porque cuanto más abajo, más la profundidad, para tener una atenuación correcta en todos los grados de profundidad que nos brinda la frecuencia que estamos usando con el transductor que tenemos. Después el botón de profundidad, el control, básicamente el que mide, el que en realidad siempre dijimos, ¿no? En la clase pasada se tenía que tener una buena profundidad de examen, de tal manera que
no corte nada de la información que nosotros queremos diagnosticar o mostrar, porque en realidad vamos arriba. Esto es lo que tenemos en un ecógrafo, que si en algunos casos podemos imprimir o podemos guardar o podemos mandar al PAX, lo que nosotros queremos es documentar lo que estamos informando. Entonces, tenemos que tener una buena profundidad seleccionando la estructura a examinar, quedando básicamente 3/4 partes de la pantalla con la estructura a examinar y un poquito alrededor de esa estructura centralizada. Simplemente eso. Y con el DIP, básicamente vas cambiando la profundidad o esos zoom, básicamente, que se hacen, ¿ah? Empezando con el más grande, ir moviendo el transductor para que quede lo que estamos examinando en el centro y después aumentando la profundidad hasta que quede 3/4 partes de la estructura central en el medio del campo. ¿Ah? Magnificación zoom. Zoom es básicamente el zoom de una imagen que ya está congelada. Básicamente es eso. Simplemente agranda un área específica de interés. Puede ser un botoncito como este, más o menos. Lo que te va a hacer es, si tenemos esa estructura, que ya hicimos la profundidad correcta, nosotros podemos hacer zoom de esa estructura con esa profundidad correcta. ¿Sí? Aumentar todavía más lo que teníamos, la imagen congelada, centrado en todo el campo. ¿Ah? Selección del transductor, hay botones como este que se llama Proof, o Transducer, son botoncitos básicos, ¿no? Te va cambiando en la pantalla, te dice el nombre del transductor, lineal, convex o algo así, te va cambiando. ¿Ah? En la pantalla lo vas viendo y ahí, si estamos en un autógrafo fijo que tenemos todos los traductores, podemos cambiar de uno. Generalmente, la gran mayoría de las ecografías son abdominales, entonces siempre se usa convexo, pero bueno, está, se puede cambiar. ¿Tá? Botón de frecuencia, básicamente eh, los transductores, sí, casi todos, ofrecen múltiples frecuencias, ¿tá? Tienen un rango donde poseen un mínimo y un máximo, pero podemos jugar con ese mínimo máximo dentro del mismo transductor. Entonces, si se desea mayor resolución, voy a escoger la frecuencia más alta posible. Entonces voy a darle al botoncito para arriba. ¿Tá? Y si quiero que la señal mía que estoy generando vaya más profundo, porque necesito estudiar algún órgano más profundo o algo que además en lo profundo, usaré frecuencia más baja, pero acuérdense que eso quita resolución. ¿Tá? Mayor resolución, menos penetración voy a tener, más resolución, perdón, mayor resolución, menos penetración, si quiero más penetración, menos resolución voy a tener. ¿Tá? Foco. El foco debe ser colocado inmediatamente por debajo de la área de interés. Los equipos actuales tienen varios focos. Básicamente esto es para mejorar la imagen, mejorar el ruido de la imagen, colocando focos para que se centre la energía del traductor en una estructura específica. Entonces, eso hace que mejore la calidad de la imagen. ¿Tá? Después, otra cosa a tener en cuenta es el ángulo de insonación. Es el ángulo, es el eje del ultrasonido en función a la superficie de examen. Tiene que ser lo más a 90 grados posible, ¿tá? O perpendicular, ¿tá? A la interfaz acústica reflectora para obtener el mejor reflejo o el más intenso sin artefactos. Y eso tenemos que tener mucha conciencia anatómica de lo que queremos ver y lo que queremos estudiar. ¿Tá? Teniendo esa buena conciencia anatómica de cómo se disponen las cosas, cómo está dispuesto un riñón, cómo es su disposición general, el eje de un riñón derecho, el eje del riñón izquierdo, cuál es el que baja más, cuál es el que baja menos,
cómo están dispuestos los cilios, cómo están la aorta con respecto a la vena cava inferior, cómo está dónde está la pinza ortomesentérica, cómo pasa la mesentérica superior con respecto al páncreas. Todas esas cuestiones hacen de que, en suma, con el traductor bien colocado, tengamos una buena imagen. ¿Ah? Denme un segundito que me están golpeando. La selección de power selection, o selección de poder, es selección de poder acústico. ¿Tá? Básicamente es eso. Hay un botoncito, una perillita donde le damos mayor o menor poder acústico. Es decir, amplitud de la señal acústica. Básicamente es eso. Hay que recordar, según los principios de Galara, que hay que usar la menor intensidad siempre que sea posible. Dicho esto, eh, aquí tenemos ejemplo de cómo se ve con un determinado nivel acústico y con otro. Si ustedes logran ver, esto es un hígado con la silueta renal, derecho obviamente, y cómo se ve el mismo hígado con el mismo riñón, donde el poder acústico del 6,3% funciona del 100%. La imagen es mucho mejor. Creo que le estamos dando mayor intensidad de la señal, mayor amplitud de la señal, de la onda. Los contenidos intracraneales son sensibles a los incrementos de este poder acústico. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuanto mayor amplitud, mayor intensidad de la señal, podemos llegar a generar calor en las estructuras donde estamos estudiando. Tanto así. En el caso del feto, debido a que el hueso absorbe la energía mecánica y la convierte en calor, es bastante jodido para el feto en el caso de utilizar poder acústico muy alto. Entonces, todo esto es un juego de beneficio, costo-beneficio en lo que queremos hacer. Eh, Más vale, primero tratamos de dar mayor ganancia, solamente cambiando el brillo de la imagen, en vez de dar tanto refuerzo acústico. Es como cuando nosotros hacemos una placa y queremos que esté menos ruidosa y le damos más técnica sin pensar en el paciente, siendo que nosotros, si damos la correcta técnica con un nivel adecuado de ruido y lo podemos mejorar con software, es mucho mejor para el paciente. Bueno, dicho esto, ahora, ¿cómo hago para ver más claro sin aumentar el riesgo en el caso de que queramos hacerlo? Y bueno, si bajamos al mínimo el poder acústico y aumentamos la ganancia total, la imagen va a ser más nítida, sin peligro de alguna exposición acústica inadecuada. Otro de los botoncitos que podemos encontrar es que se llama armónicos tisulares. Los armónicos básicamente reducen los artefactos de la imagen producido por ecos de diferentes frecuencias a la frecuencia transmitida. Lo que va a hacer es incrementa la resolución espacial y también la de contraste, mejorando la visualización de las interfaces tisulares, de las diferencias tisulares que pueden haber, más cuando tenemos muchos órganos pegados entre sí, muchos organitos o en zonas donde tenemos glándulas anexas con vísceras huecas y demás, o muchas glándulas anexas juntas, donde tenemos que ver una buena diferenciación entre el hígado y algún riñón que pegado, el hígado y el riñón pegado, yo qué sé, de lo que es estómago, páncreas, riñón y todo eso, que tenemos ahí todo muy pegadito y queremos ver bien diferenciado. El seleccionar el correcto armónico
básicamente nos va a dar imágenes donde tenemos mejor diferenciación de las células. ¿Ah? Eh, Botoncitos en el ecógrafo siempre son con el THI. THI, THI. Entonces, si nosotros queremos diferenciar mejor las estructuras, colocamos el THI. Aplicamos THI y listo. Vamos definiendo los márgenes de las estructuras. Acá tenemos algún armónico sin el THI, poco contraste, con HI vieron que se diferencia más. ¿Ah? Acá tenemos estructuras también más realzadas, con bordes más nítidos, si lo tenemos con DHI y sin DHI. ¿Ah? Bien, después tenemos muchas otras cosas, por ejemplo el botoncito de SRI que mejora la resolución por contraste también, aumenta la claridad total, para las zonas donde no se aprecian los bordes y características, mantiene y refuerza los bordes y márgenes. ¿Cuál es mejor? Y si tiene el SRI, creo que es mejor el SRI. Si no lo tiene, bueno, usamos el armónico de tisura, el THI. Nada, usamos uno u otro. Acá tenemos variantes de usarlo o no usarlo y cómo van cambiando en función al grado de cuánto podemos usar de este botón. Después tenemos el crossboard beam, el compression space. Este en realidad no todos lo tienen, no todos los ecógrafos lo tienen. Y básicamente saca algunos artefactos o sombras, todo lo que son sombras, puede ayudar a quitar algunos artefactos por sombra que pueden producirse, o manchas que se pueden producir. ¿Ah? Y nada, eso. Bien, ¿qué me falta? Después, el Auto Optimization, en realidad este botoncito no lo tienen todos, es un botón que podemos encontrarlo en algún ecógrafo, otro que no. ¿Tá? Sirve para añadir más contraste aún, ¿tá? Haciendo los blancos más blancos y los negros más negros. Esto es un cambio de la imagen propiamente dicho, no cambia frecuencia, no cambia intensidad de la señal ni nada por el estilo. Después tenemos el de persistencia, que es una función que algunos ecógrafos tienen, que permite que la información acústica sea acumulada por un periodo de tiempo más largo, entonces se da más señal por un determinado tiempo y se recibe la señal que se obtuvo después de pasado ese tiempo. ¿Ah? Algunas diferencias en algunos órganos o texturas tisulares se realzan más aún cuando das más señal por intervalo de tiempo. ¿Ah? Luego tenemos el Processing, que en realidad refuerza los huesos en pacientes que son, ¿cómo les puedo decir? Hay muchas causas de descalcificación. ¿Está? Muchas causas de descalcificación. Y eh, este tipo de herramienta que tienen los ecógrafos hace que las estructuras óseas se realcen mayormente. Se usa mucho en pacientes obstétricas o en pacientes que son de difícil evaluación técnicamente, pacientes añosos o en algunos pacientes pediátricos también para evaluar no osteoarticular, hacer evaluaciones no osteoarticular. ¿Está? Bien, en resumen, los botoncitos. ¿Está? Nada, imágenes de los ecógrafos, el 3C, el Auto Optimization, el de ganancia, que esté muy usado, el DIP, el punto focal, el cambio de frecuencia. Aquí tenemos el mismo ecógrafo, un poquito más. Vieron que yo les dije que tenía un tecladito para ingresar los datos del paciente. Lo mismo, ganancia,
TGC, frecuencia, auto-optimization. Listo. Bien. Nada más que eso, lo que vamos a hacer ahora es simplemente tener ejemplos de ecografía general. En realidad lo que vamos a hacer es un pequeño abordaje básico sobre lo que es la exploración abdominal de aparato urinario. Acá no vamos a salir sabiendo hacer ecografía, sino que simplemente es para tener una idea de cómo se hace. En realidad no les puedo explicar si no les doy, no les hago un teórico de ecografía con un ecógrafo, pero por lo menos en imágenes para ver algo. La ecografía abdominal es la más distribuida, es la prueba básica de primera línea en toda la institución, ¿ah? Para lo que es aparato digestivo y glándulas anexas, hígado, páncreas, vasos, riñón, vesícula, lo que sea. ¿Tá? Siempre, siempre, siempre la sonda que se usa es la convexa, como ya le dije, y lo que tomamos nosotros en cuenta son el sector propiamente dicho, la situación del transductor en base a lo que queremos estudiar. ¿Tá? Cortes pueden ser longitudinales transversales, la situación es la división clásica del abdomen, en los hipocondrios, los flancos, el epigastrio y el hipogastrio. Lo que es la estructura a visualizar, podemos visualizar todas las glándulas anexas, todo lo que es hígado, vaso, el páncreas, los riñones, los uréteres, los grandes vasos y demás. Todo lo podemos. Colocación del transductor, y bueno, tenemos cortes longitudinales a través de la línea media en el epigastrio, cortes longitudinales a nivel del hipocondrio derecho, al hipocondrio izquierdo, cortes transversales, pero ya vieron que los cortes longitudinales, cómo es que se coloca el transductor, donde tenemos la referencia craneal, que es una rayita que tiene el transductor, y lo colocamos en este sentido, ¿tá? Longitudinal al paciente, ¿tá? Pero indagando en hipocondrio, epigastrio, hipocondrio, de un lado, hipocondrio del otro, epigastrio. Lo mismo para los cortes transversales a nivel de la línea media, para el epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. ¿Tá? Lo que es para los flancos, cortes transversales, igual, como vieron, transductor, transversal, 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 para el flanco izquierdo, flanco derecho, y el paciente aquí se coloca en el cubito lateral, hacia un lado o hacia el otro. Y en el caso de los cortes longitudinales, lo mismo para flanco derecho, flanco izquierdo, hacia un lado o hacia el otro, en el cubito lateral, para el paciente con el transductor en corte longitudinal con respecto al paciente. ¿Ya? Bien, para visualizar lo que es la vesícula biliar, básicamente, como vemos acá, si lo queremos para un corte, generalmente lo hacemos cortes transversales, pero también hay cortes longitudinales y oblicuos. Generalmente son transversales y longitudinales cambiando el sentido del transductor, ¿tá? Para ver la vesícula en la misma posición que sería en el hipocondrio derecho, ¿tá? En la zona del hipocondrio derecho. Para las vías biliares, básicamente tenemos el mismo sentido. Ejes transversales, eje longitudinal, también hipocondrio y epigastrio, ¿ah? En el caso de que, generalmente epigastrio y hipocondrio en el caso de que se lo necesite, para alguna situación de que no lo encontremos en la posición correcta, la vía biliar intrahepática y extrahepática, que es lo que se realiza, ¿no? Yo les puse todo acá, bien detallado, ustedes lo leen si quieren en sus casas, ¿tá? Para que tengan una idea. Aquí vemos la vesícula en imagen por ecografía, ¿tá? Es una cavidad hueca, obviamente, con líquido adentro, paredes gruesas en el caso que la tenga, paredes finas en las normales, y ya están engrosadas, no es muy lindo. Con la vía biliar, aquí tenemos todo lo que es la vía biliar intrahepática, todo lo que lo recorre es el hígado y la vía biliar intrahepática. Y aquí tenemos los extrahepáticos con la vesícula aquí dispuesta más abajo. ¿Tá? Bien. Hígado. Hígado, básicamente hay que apuntar en dirección craneal con la sonda bajo el reborde costal derecho hasta que hagamos el corazón. ¿Tá?
en realidad de este lado, buscando la zona en dirección caudal sin moverse para hacer un barrido de toda la superficie hepática posible. ¿Tá? Es decir, vamos del medio hacia el hipocondrio derecho, ¿tá? Donde estaría la mayor superficie del hígado. Vamos acá. Vemos acá en el medio, encontramos en el corazón, seguimos hacia el hipocondrio izquierdo, ¿tá? Y encontramos el hígado y toda su superficie con la vesícula. Aquí tenemos el hígado, ¿tá? Con la rama de la suprahepática, sin miedo a equivocarme, entonces la vesícula, y aquí empieza a verse la silueta renal, y aquí tenemos toda la silueta renal un poquito más en profundidad. Vieron que si acá no le damos a lo que es la frecuencia, no llegamos a penetrar tanto y la imagen es poco homogénea. Ya tenemos una buena imagen del riñón, ¿tá? Donde pierde un poquito de calidad del hígado, pero no importa, vemos el riñón que se, ¿tá? El hígado. El hígado, vesícula, algunos vasos y el riñón derecho de ese lado. Bien, en el caso del vaso, obviamente, no lo colocamos en el punto lateral, eh, girando el paciente hacia su lado derecho, mirando hacia su derecha. ¿Ah? Entonces colocamos la sonda en los espacios intercostales izquierdos, ¿tá? Y lo movemos hacia abajo, ¿tá? Para encontrar el vaso justamente en la línea media lateral izquierda de ese lado. ¿Tá? Podemos hacer cortes longitudinales transversales, también eso a gusto del consumidor, y vamos a ver imágenes como esta, ¿ah? Bastante ecogénicas, ¿ah? No tanto, pero son ecogénicas, ¿ah? De un color gris bastante oscuro. Ahí tenemos el vaso y el riñón, ¿ah? De ese lado que se puede encontrar el riñón izquierdo, ¿ah? En asociación con el vaso. ¿Ah? ¿Qué cosas se examinan? Y bueno, todo el vaso y su hilio, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y sus diferentes glándulas anexas que se pueden encontrar circundando al vaso. Luego tenemos el páncreas. Páncreas en su totalidad lo encontramos en la zona media, gástrica, ¿no? Podemos hacer cortes transversales, tiene gástrica alta, ¿tá? Para ver todo lo que es cabeza y parte de la cola del páncreas, ¿tá? Y los vasos que lo circundan. Acuérdense que ahí está la aorta, la pizza ortomesentérica, la cava inferior también, todo por ahí, todo más profundo, más hacia un costado. Es un órgano que está retroperitoneal, ¿ah? Que tiene una ecogenicidad bastante variable, pero lo importante es que sea lo más uniforme posible. ¿Tá? Si vemos heterogeneidades en la superficie del vaso, perdón, del páncreas, que lo vemos acá, ¿ah? Ya podemos sospechar de una pancreatitis o algo por el estilo, y ya tenemos que hacer una tomografía a este paciente. ¿Ah? Aquí tenemos el mismo enfoque que vemos acá, ¿ah? Un corte transversal, lo que es el páncreas, parte del hígado, páncreas. Aquí tenemos la cava, la aorta, la mesentérica. ¿Ah? Mira, y esto creo que suele ser un pedacito de riñón. ¿Ah? Después, grandes vasos, aorta, tronco celíaco, bueno, se coloca en epigastrio. ¿Ah? Podemos hacer cortes longitudinales y transversales, pero generalmente hacemos cortes longitudinales hacia un lado hacia el otro, hacia el hipocondrio, y siempre sentándonos en el epigastrio. ¿Ah? Cuando estamos en el epigastrio localizamos el páncreas, ¿ah? Que vamos a ver también las vértebras y la aorta y el tronco celíaco, todo ahí en el. Si es aorta y tronco celíaco, no nos movemos más del epigastrio porque se encuentra ahí. Esa es la zona donde. ¿Está? Bien. Y aquí tenemos corte longitudinal, la aorta, la mesentérica, y estos son los vasitos renales. Es el hígado y acá tenemos el páncreas, partes de páncreas, que también tiene que haber parte de páncreas acá
y nada, eso. Muy linda esta imagen, ¿no? Prácticamente como que si fuera un calco de esto que les puse. Bien. Bueno, todo el sistema Porta se examina de la misma manera, pero lo único que en vez de ponerlo en el mismo lugar que es el epigastrio, lo ponemos en el hipocondrio derecho, ¿tá? Donde vamos a encontrar todo lo que es la vena porta, que podemos también colocarlo tanto con cortes transversales como cortes longitudinales, ¿tá? Siempre la porta está cerca, medio cerca ahí de la vesícula, la vamos a encontrar por anatomía, ¿tá? Y bueno, también vamos a encontrar, si nos vamos más hacia arriba, la desembocadura de las tres venas suprahepáticas, la porta, y tenemos cerca también la cava con la cava inferior con lo que es la suprahepática. ¿Tá? Esto que vemos acá son las suprahepáticas, ¿tá? Y esta es la cava. Más arriba, todas estas tres suprahepáticas, son tres suprahepáticas grandes que se desembocan en la cava inferior. La porta estaría un poquito más abajo. No me olvidé ponerla en una imagen. Los riñones, por eso que los riñones podemos examinarlo bien en el punto lateral, derecho e izquierdo, dependiendo del riñón que queremos ver. Siempre usamos el convex para esto y no hago un campo para ver todo. ¿Ah? Eh, Siempre se aborda para cortes longitudinales y transversales subcostal o intercostal, paciente de punto supino, y en decúbito lateral derecho e izquierdo. Se le hace siempre una en decúbito supino, pero generalmente para examinar bien decúbito lateral derecho e izquierdo, realmente por la posición anatómica de los riñones. Y bueno, aquí tenemos riñón e ilio. Riñón, ilio. Riñón y el ilio. ¿Ah? Después lo que es vejiga, también mucha patología de vejiga y lo que es todo lo que es aparato genitourinario. Acá vemos la vejiga, por ejemplo. Entonces la vejiga con el útero. ¿Ah? En un corte longitudinal. Y aquí, no sé si puse alguna imagen. Esta es otra vejiga, pero de un hombre con su próstata. ¿Ah? Básicamente son también exploraciones con cortes transversales longitudinales y se coloca siempre para lo que es vejiga, genitourinario, por encima de la simsis pubiana, con ángulo de 90 grados siempre, como corresponde el trato. ¿Ah? Chicos, esto fue solamente un paneo, ¿no? Pues esto fue un paneo y algunas cositas de ecografía de abdomen. ¿Dudas? Profe, esto va para el parcial, ¿verdad? Correcto. Bien, gracias. La duda, la gran duda. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué les pareció el de ecografía, la presentación de ecografía? ¿Les sirve? ¿Está bien así? ¿Está bastante completa? Yo traté de poner todo el texto posible, porque entiendo que ustedes van a leer solamente la diapo, así que doy por sentado eso, y bueno, se la dejé lo más completita posible. Y con ustedes, básicamente, Está, está sí, bastante completa, sí, y bastante entendible, digamos. O sea, nada que leyendo bastante no se pueda comprender. perfecto. Bueno, chicos, Profe, disculpe la molestia.